vamos a oír la Biblia. Y quiero leer en el nombre del Señor Jesús, quiero leer la palabra en el capítulo 2 de Hebreos, versículo número 1. En adelante vamos a leer en el nombre de Jesús la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2. Dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Vamos a orar y vamos a escuchar la palabra. Dios ha hablado y sigue hablando. Dios ha hablado y sigue hablando. Ese es el tema que vamos a tratar esta hora. Soberano Señor, te damos las gracias por darme la oportunidad de estar aquí para predicar la palabra, para llevar el mensaje, para dar testimonio del Evangelio, para anunciar la palabra que vive y permanece para siempre. Esa que penetra el alma, el espíritu, esa que convence al hombre de pecado, esa que hace volver al pecador, oh Dios, la que hace reaccionar y volver al que se ha alejado a los caminos de Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que su palabra en esta noche nos toque, hable, nos convenza, nos conmueva, nos lleve a tener comunión, nos lleve a que podamos adorar el nombre de Jesús en espíritu y en verdad. Úsame ahora, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Úsame ahora por amor de su pueblo y de su santo nombre. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. El versículo que acabamos de leer, que habla de por tanto, en razón de, quiere decir que ha acabado de decir algo. O sea, el escritor bíblico ha acabado de mencionar algo importantísimo, y sobre eso importantísimo que acaba de decir, entonces dice, por esta causa, por esta razón, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es lo que se había oído? ¿Qué es lo que se había recibido? ¿Qué es lo que acaba de decir el escritor bíblico, el discípulo que escribe la carta a los Hebreos, que no tenemos una referencia a ciencia cierta quién la escribió, de los apóstoles? No menciona ningún nombre en particular, pero lo cierto es que habla la palabra del Señor con autoridad y llama la atención a que estemos atentos de las cosas que hemos oído, de las cosas que hemos recibido. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces la palabra del Señor dice en el primer versículo de este libro, de esta carta: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando
empieza el escritor, el encabezamiento de la carta. En muchas de las otras cartas hay un saludo, hay una presentación de un siervo, pero en esta la introducción es una afirmación, es una declaración de lo que ha hecho Dios. Dios comienza así. El primer verso dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces. Quiere decir que el ser humano ha sido responsable y es responsable porque Dios le ha hablado. Dios le ha hablado y sigue hablando. Sigue recordándonos la palabra. ¿Cómo lo hizo? Dice, habló muchas veces, muchas, y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Uno, si va a hacer una remembranza de los profetas, la Biblia menciona que Moisés fue profeta. La Biblia menciona que Samuel fue profeta de Dios. La Biblia menciona los profetas que desarrollaron su ministerio en el tiempo que reinaron los reyes de Israel, que no dejaron textos escritos como, por ejemplo, el profeta Natán, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo. Estos hombres no dejaron, no está el libro del profeta Elías ni el libro del profeta Eliseo. Y son los hombres que Dios usó en aquella época y le hablaron a Israel, le hablaron al pueblo, como dice, muchas veces, muchas veces. El profeta Isaías escribió, hábleles, dígale al pueblo. Dios le está diciendo a Isaías, ¿cómo? Dice, letra tras letra, renglón tras renglón, un poquito allí, un poquito allá. Así que la palabra del Señor menciona que uno de los modelos de las formas que habló el Señor era la repetición. Moisés escribe en sus libros, en sus primeros 5 libros, allá precisamente en el Deuteronomio, escribe, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Las repetirás. O sea que Dios, con tal de que nosotros seamos convencidos de la palabra del Señor, usa el estilo, usa la técnica de la repetición. Repitiéndole a uno una y otra vez. Y a veces parece, y a veces cuando uno como padre tiene que decirle a los hijos algo y repetírselo, uno como hijo se siente, uy, no, pero ya. Usted ha escuchado que en algún momento el hijo se refiere al papá y le diga así, ya. O sea, quiere decir que no quiero que me hables. Ya entendí, ya escuché, no quiero que me hables. O sea, ¿por qué tiene que repetirme? ¿Por qué tiene que volverme a hablar? Pero el que se inventó este modelo, este estilo, fue Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le ha funcionado. A Dios le ha funcionado la repetidera. Otra vez para culto, otra vez la misma canción, otra vez el mismo versículo, sí, otra vez. Pero como la palabra de Dios tiene una distinción a cualquier otra palabra, y es que es viva. Es la palabra viva. El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que las palabras del Señor son vida. Por eso es la insistencia de Dios de que nosotros recibamos las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque son espíritu y son vida y dan fruto para vida eterna y enderezan la vida del hombre.
El rey David escribió también, dice, tu siervo, además es amonestado con la palabra. O sea que la palabra amonesta, la palabra corrige, la palabra entonces se convierte para el ser humano en algún momento en que, en aquello que llama la atención. Porque Dios habló muchas veces. ¿Cuántas veces hemos oído la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? Y Dios no se cansa. No se cansa de hablarnos. No cesa de decirnos. Y usa muchas maneras. No solamente muchas veces, sino muchas maneras para enseñarnos. Los profetas se caracterizaron por hablar de muchas maneras. El rey David un día había cometido su pecado, claro que sí, pero como era el rey, como era el ungido de Dios, como era el favorito ahí, Dios lo había elegido a él, le había ido muy bien, pero un día se desvió del camino. Oiga, y pasó como un año, casi larguito. Y el rey dice, oiga, parece que esto, gracias a Dios, esto pasó bien. Salió bien, porque planeó unas cosas. Y en medio de su familia, él tenía una familia, estaba formando una familia. Dios es consecuente con la necesidad del hombre. Dios quiere que el hombre tenga lo que necesita, que tenga una familia, que tenga un hogar, que tenga unos hijos, pero Dios quiere que los tenga bajo la dirección de Dios, bajo la dirección divina, bajo la dirección de la palabra, bajo la instrucción de Él. Dios le repetirá uno, de una y otra manera le volverá a decir. ¿Para qué? Para que al hombre le vaya bien, porque es que cuando Dios a uno le habla no es porque Él quiera perturbarle la vida. Cuando uno le enseña al hijo, cuando uno le vuelve y le repite, no es porque quiera, voy a ofender a este hijo, voy a amargarle la vida a este hijo. No, uno como padre no está haciendo eso. Uno lo que quiere es que el hijo le vaya bien. Pues si nosotros siendo malos, dice la palabra del Señor, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a los que se lo pidan. Así que el rey ya estaba formando, porque en ese tiempo era costumbre de los reyes tener varias mujeres, porque esa era la cultura de los reyes y David también tenía. Pero esta mujer que tenía no la consiguió como a Dios le había agradado. Esta mujer que había conseguido no era la manera en que Dios se agrada. Así que encontramos a David, que David se quedó en tiempo de ir a la guerra, se quedó en la casa. Y se puso por allá a dar vueltas por la azotea del palacio y se fijó en una mujer que estaba bañándose y allá cayó en la tentación y la mandó traer y se acostó con ella y luego mandó traer al esposo para poder que el esposo estuviera con ella y poder él pasarla, que no, las cosas no fueran a más, no fuera a interpretar algo malo del rey. Pero como las cosas no le salieron así, entonces se tramó otra cosa más macabra y terminó llevando a ese hombre que era uno de los soldados del ejército de Israel, llevándolo a lo fuerte de la batalla, y allí perdió Urías su vida en la batalla. Y al final de cuentas, entonces David dice, bueno, ya pasaron los tormentos, pasaron las situaciones, ahora yo conformé mi hogar, ahora la señora le creció la barriga y le nació el hijo.
Y el rey está contento. Pero cuando Dios habla una y otra vez, ¿por qué es que repite? ¿Por qué le dice a uno las cosas? Para que uno no las haga. Porque la palabra de Dios en este contexto que estamos leyendo de Hebreos está diciendo que es tan firme, es tan impresionante que no se podrá pasar por alto. De ninguna manera las palabras de Dios podrán ser abrogadas. Las palabras de Dios son firmes, haga lo que el hombre haga, la palabra de Dios es firme y seguirá diciendo lo mismo porque el Dios que dijo la palabra no cambia. No cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él se mantiene firme a lo que dice. Así que como David ya estaba como tranquilo, ya le había nacido el hijo. Ya las cosas iban normales. Entonces, David todavía no se había arrepentido. David todavía pensaba que las palabras de Dios, eso Dios es bueno. Eso Dios es misericordioso. Eso Dios conoce mi debilidad. Él sabe que uno es humano. Claro que Él lo sabe, pero Él sabe que su palabra no puede ser abrogada, no puede ser anulada, no puede ser pisoteada, no puede ser pisoteada. Porque esa palabra Dios se la dio a los hombres y Él sabe que se la dio a alguien que la puede vivir, que la puede cumplir. Entonces, como no escucha uno de una manera, y aunque se lo repite y se lo repite Dios y la conciencia se lo dice, entonces Dios le habla de otra manera. Se le vino un día al encuentro el profeta Natán. Llegó el profeta Natán, uy rey, para siempre viva el rey, porque ese era el saludo para los reyes. Era un saludo de respeto a su majestad, a su realeza. Y era el ungido de Dios. Y le presenta una historia, le presenta una comparación. ¿Qué te parece? Un hombre, una historia. Un hombre recibió un visitante especial. Y aquel hombre que recibió a ese visitante, yo estoy haciendo una paráfrasis aquí. Era un hombre muy adinerado, le había ido muy bien, pero este hombre para atender a ese amigo importante, oiga, no fue a su hacienda, a sus ganados, sino que se fue a la casa de un hombre pobre y que tenía una sola ovejita, una sola corderita con la cual dormía, con la cual se abrigaba. Y fue y se la quitó y sacrificó esa ovejita para atender al visitante. Y parece que este rey ni siquiera dejaba que terminara de hablar el profeta y el rey ya estaba enfurecido, ya estaba, ¿cómo puede ser posible algo así? ¿Cómo es una situación así es abominable? Una situación así no puede suceder. ¿Quién va a hacer algo así tan terrible? ¿Qué persona hay que no tenga razón para actuar de una manera tan cruel, tan despiadada? Y concluyó el rey diciendo, ese hombre tiene que morirse. Alguien que ha hecho una cosa así, se tiene que morir. Y cuando el rey acaba de decir esas últimas palabras, entonces el profeta dice, ese hombre eres tú. Terrible, tremenda, fuerte la palabra de Dios. Para este hombre que se había deleitado en adorar a Dios, en cantar al Señor, en servirle al Señor,
darse cuenta que ha cometido algo muy grave ante la presencia de Dios, que lo ha alejado de su presencia, de su gracia, de su espíritu. Así que cuando este hombre que ha escuchado la palabra del Señor, que la palabra de Dios ha estado en los labios de él, tiene que doblegar su cabeza, tiene que bajar su orgullo y tiene que reducirse a nada. Y tiene que hablar y dice, pequé yo contra el Señor, pequé yo contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el hombre se pierda, no quiere que el hombre viva su propia vida, su propio estilo, construya su propio camino. Dios destinó un camino para el hombre en el cual el hombre puede vivir rectamente y puede llegar hasta la gloria eterna, pero tiene que hacerlo caminando y dejándose instruir de la palabra del Señor. Aquí encontramos entonces que este rey se doblega ante la presencia de Dios. Este hombre se humilla ante la presencia de Dios, porque ¿para qué Dios habla muchas veces? ¿Por qué Dios hace que nosotros como padres le repitamos a los hijos una y otra vez? ¿Por qué les hablamos una y otra vez? ¿Por qué usted como hijo tiene que ser amonestado por su papá? Si tienes un buen padre que te instruye, que te da ejemplo, no te sientas mal cuando él te repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque es que ese padre, esa madre está buscando lo mejor para ti, está buscando que te vaya bien en la vida, está buscando que puedas tener el éxito, que puedas tener la bendición de Dios, que puedas enfrentarse a la vida con principios, con valores, con determinación, con una fe inquebrantable. Eso es lo que quiere el Señor cuando nos habla a través de los padres. Pero cuando Dios nos habla a los creyentes, a ese papá y a esa mamá, a esa iglesia, a esa familia, y Dios nos habla siempre y nos repite y nos lo dice de una manera y nos lo dice de la otra, porque a veces no entendemos, o a veces nos hacemos los locos que no entendemos. Pero un día llegará la palabra de Dios estando desprevenidos, porque quizás la conciencia de David ya se le estaba cauterizando, porque bueno, ya pasó el tiempo, vea, ya pasó el tiempo, y a veces uno quiere darle al pecado es tiempo. Dice, bueno, entre más el pecado, entonces eso que cometimos, vayan pasando los días, ya se va olvidando, pero a Dios no se le olvida. Porque Dios no vive en el ayer, Dios no tiene pasado, Dios vive un eterno presente. Dios conoce todas las cosas desde su principio hasta su final. Dios me conoce a mí en el instante, desde el día en que me fui concebido en el vientre de mi madre y hasta el día en que yo parte a la eternidad. Dios conoce toda mi historia. Ese es Dios, así que yo no me podré ocultar de Dios en ninguna parte. Pero el propósito de Dios entonces es que el hombre en ese día desprevenido, de esa manera, Dios le habló a este rey de otra forma, de muchas maneras. De otra forma le habló, ¿y qué hizo? Quebrantó al hombre, quebrantó a ese siervo que él tenía, que se estaba desviando del camino del Señor, y por eso escribió el Salmo 51. El Salmo 51 es un escrito del rey David en un momento donde él reconoció que había fallado contra Dios, y por eso comienza el Salmo: ten misericordia de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi pecado y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que aquí hay un hombre que reconoce,
Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Bastantes meses. Había pasado ya más de un año. Para que pudiera reconocer su error. Por eso es la insistencia de Dios. Dios no te deja. No te deja. Así uno diga, bueno, yo ya dejé a Dios, ya listo, Dios, quedaste atrás, no me moleste más la vida, yo no te quiero más, yo no te voy a seguir, no te voy a servir más. Vea, Dios es bueno y Dios seguirá corriendo detrás de uno, por delante y por detrás, porque eso dice la palabra, que pusiste su mano sobre mí y me cubriste detrás y delante. Estamos protegidos por el Señor, guardados por el Señor, pero Dios quiere que hagamos su voluntad, que hagamos lo que Él quiere. Así que Dios ha hablado y sigue hablando. Dios ha hablado y sigue hablando de muchas maneras. Israel, para poner otro ejemplo, en los tiempos del cautiverio, cuando Israel perdió su tierra, perdió el lugar de las promesas donde estaban, perdió el templo, perdió a Jerusalén, perdió la ciudad del gran rey y perdió muchas cosas y quedó por allá en Babilonia, a cientos de kilómetros de su tierra. Allí Dios, a esa lejura, a esa distancia, allí Dios levantó un profeta. Pero era el profeta mudo. Era el profeta que era considerado como un loco, como una persona que actuaba de una manera absolutamente extraña, y es el profeta Ezequiel. Ezequiel es el hombre que vive una cantidad de tiempo prácticamente a la intemperie, que se acuesta una cantidad de días por un solo lado y otra cantidad de días por el otro lado. Ezequiel es el hombre que prepara la comida con estiércol de animales. En el estiércol de animales hace el pan y con eso se alimenta. Ese es un loco. Ese era el mensaje, Ezequiel, y cuando hacía esas cosas, la gente lo rodeaba y le decía, ¿qué te está pasando? Y entonces cuando ya había hecho una ilustración de algo, entonces se le abría la boca al profeta, Dios le quitaba la cerradura, la ligadura que tenía en su lengua y decía, así ha dicho Jehová el Señor. Y les hablaba a ellos directamente lo que iba a pasar. Sin embargo, ellos no comprendían la palabra de Dios, porque allá estaban cegados. Allá estaban cegados. Les mostró a Jerusalén rodeada de ejércitos, les mostró a Jerusalén quemada por el fuego, se la estaba mostrando, dijo, eso va a pasar con nuestra gran ciudad amada, y ellos no entendían hasta el día que tienen que llegar la noticia directamente desde allá. Los que habían, algunos mensajeros llegaron allá a Babilonia y dicen, Jerusalén, nuestra capital, nuestro templo ha sido quemado, todo ha sido destruido, no hay nada, se acabó todo. Por eso es que el profeta Ezequiel narra el lamento del pueblo de Israel cuando entendió su miseria que tenía, y entonces dice, nuestros huesos se secaron, el valle de los huesos secos, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cuando Israel vio que se acabó todo, porque a veces el ser humano tiene que llegar como hasta el límite donde ya no hay ninguna salida cuando ve que todo se acaba, pero ahí sigue la voz de Dios. Ahí sigue la palabra del Señor, porque ahí está el Dios bueno, grande y misericordioso. Y entonces hoy se levanta el profeta Ezequiel y dice, y les habla al pueblo, le dice que no teman, pueblo mío, he aquí yo abro vuestro sepulcro y seréis sacados de vuestra sepultura.
Y viviréis y volveréis a la tierra de Israel y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios, porque la boca del Señor lo ha dicho. Dios sigue hablando de muchas maneras. ¿De qué más maneras tendrá que hablarnos Dios para que entendamos el mensaje? Nos han sucedido muchas cosas en la vida. Hemos vivido enfermedades, accidentes y cosas. Y algunos hemos dicho, oiga, ¿cómo he sido yo tan de buenas? La vida, ¿cómo ha sido conmigo? Yo he sido un hombre de buenas. Y sin embargo, Dios ha hecho cantidad de cosas, pero seguimos diciendo, seguimos negando al Señor, no le reconocemos. Pero lo lindo es que Dios sigue hablando y no se cansa hasta que un día reaccionemos. Estimada familia, estimada iglesia, estimado papá, mamá, esposa, esposo, no descuidemos, por tanto, no descuidemos esta salvación. Y aquí concluyo. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que atendamos. Esa es la palabra de Dios. Hijo, escucha la palabra que Dios te está hablando. Familia, pareja, matrimonio, escucha la palabra que Dios te ha hablado. Es necesario que con más diligencia. ¿Será que no le estamos poniendo toda la diligencia? ¿O será que estamos llevando las cosas ahí ya? No, la pandemia ya, todo se está activando normal. Ya todo se está acabando. Pasó como el susto, está pasando el miedo. Ya eso fue un virus, así que eso como que ya no está siendo tan fuerte, parece. Porque a veces la gente sigue al Señor y se consagra, pero por miedo. Pero cuando pasan las cosas, se acabó todo. Entonces, otra vez culto hoy. No, yo tengo muchas cosas por hacer. Ya se reactivó el trabajo. Ahorita estoy muy cansado. Y hay gente que hasta ha preferido hasta acostarse y no dedicar esta hora para oír la palabra, para alabar al Señor. Pero Dios te está diciendo en esta noche que es necesario que con más diligencia, ¿qué esperamos? ¿Qué más estamos esperando? Que pase para que nosotros reaccionemos. ¿Esperaremos más cosas? ¿O atenderemos a lo que Dios nos dice? Porque no crea que Dios va a dejar, váyate a donde te vayas, escóndate donde te puedas esconder. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de su presencia? ¿A dónde? ¿Dónde me podré esconder? No hay un lugar para esconderse. Si en el cielo hicieres el estado, allí estás tú. Si allá en lo profundo de la tierra, allá estás tú. Si en el Seol, si en las tinieblas, allá estás tú. No hay un lugar donde uno se pueda escapar. Allá siempre habrá una voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo de ella sus palabras. Un día emite a otro día palabra. Es Dios que cada mañana, cada día nos seguirá hablando y nos seguirá insistiendo. Por favor, si has conocido al Señor, recíbelo, ámalo, glorifícalo, exáltalo, vive para Él, procura hacer algo con diligencia por tu vida espiritual. No dejes que se acabe, no dejes que se apague lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
que la familia, por más que vengan situaciones difíciles, órale a Dios, clámale a Dios en el momento difícil, y en lugar de tomar decisiones que no son la voluntad de Dios, dígale al Señor: tú lo sabes todo, tú sabes que yo soy un hombre que he fallado, soy una mujer que de pronto he fallado, pero tú sabes que yo te temo a ti, que yo te amo a ti. Tú sabes que en medio de todas las situaciones, tú eres mi único Dios. Tú eres mi única salida. ¿A quién iré si solo tú tienes palabra de vida? ¿Quién más me ayuda sino tú? ¿Será que podemos orar a Dios y decirle al Señor: aquí estoy? Como dijo Habacuc: he oído tu palabra, Señor, y temí. Sentí temor de Dios cuando la oí. Eso dijo el profeta Habacuc. Y cuando escuchó su palabra y temió, dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. Que la obra de Dios que ha hecho en mi vida perdure, siga en medio de esta situación que estamos viviendo, pero que siga la obra de Dios, se siga operando, se siga manifestando el Espíritu Santo en mí. Pero no voy a predicar más, quiero que oremos a Dios. Quiero que le digamos al Señor algo tendrás que decirle esta noche a Dios. Tal vez Dios te habló. Lo más seguro nos habló. Soberano Señor, gracias. Porque esta palabra es viva y eficaz, porque esta palabra es verdadera, porque esta palabra es gloriosa, porque esta palabra es especial, porque esta palabra llena el alma, llena el corazón, llena, Señor Jesucristo, le da sentido a la existencia humana. Esta palabra cambia las cosas, quita el lamento, Señor, quita la perturbación. Esta palabra quita el desánimo, esta palabra reanima la fe, esta palabra revive, Señor, la adoración, la alabanza, Señor. Esta palabra reaviva a nosotros el poder humillarnos, esta palabra nos lleva a que reconozcamos nuestro pecado, nuestra situación que nos aleja de Dios. Esta palabra es la que nos consuela cuando estamos tristes. Esta palabra es la que nos sana cuando estamos enfermos. Esta palabra nos libera cuando estamos rodeados de problemas y situaciones. Es en tu palabra en que podemos confiar, en que elevamos nuestra oración al cielo y tú nos respondes, Señor, y tú obras en medio de nuestras vidas. En las familias que están, Dios mío, te ruego que esta palabra penetre, que esta palabra obre, que esta obra del Espíritu Santo perdure. Y que el nombre de Jesucristo sea glorificado y que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, siga consolando, siga salvando, siga fortaleciendo muchas vidas. Señor, gracias, gracias. Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias por su amor. Señor, gracias por tu obra en nuestras vidas. Oh, gracias, Cristo. Qué lindo que estemos ahí conectados. Qué lindo que nos mantengamos como familia. Qué lindo que le pidamos al Señor que nos ayude a superar toda situación que pase. Que no olvidemos la palabra. Otra vez Dios nos lo repitió. Quizás no lo dijo de otra manera, pero nos lo dijo. Digámosle al Señor: gracias. Gracias por mi familia. Dele gracias a Dios por la familia. Dele gracias por sus hijos. Dele gracias por su trabajo aunque no lo tengas. Dele gracias por la comida aunque no haya. Dele gracias por el matrimonio aunque esté pasando por cosas difíciles. Pero da gracias porque el que restaura es el Señor. Terminemos dando gracias al Señor por todo. Santo de Israel, gracias. Gracias por todas las cosas lindas que haces. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias, Señor,
por las familias. Gracias, Señor, por esta amada iglesia que tú tienes aquí. Gracias, Señor Jesucristo, por este pueblo hermoso. Gracias por mi familia. Gracias por mi esposa y mis hijos, Señor. Gracias por todas las cosas que pones todos los días, Señor, porque todos los días vemos la mano de Dios. Gracias porque siempre nos respondes. Gracias por ese matrimonio que está pasando dificultades, pero sabemos que tú lo sostendrás. Oh Cristo maravilloso, gracias por ese hijo que está pasándola mal, Señor, pero sabemos que tú tienes misericordia de él. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias por todas las cosas, porque el trabajo quizás no lo tenemos, pero te damos gracias por el trabajo, por el alimento, aunque no lo haya. Te damos gracias porque tú siempre nos sustentas. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Alabado sea el Señor. Amén y amén.